Que tenemos. Es Mario Puig, que es médico, es conferencista español. Bienvenido, Mario, ¿cómo está? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Hemos conversado hace unos meses a través de estas plataformas que permiten conversar a la distancia y aprovechamos que está acá en nuestro país para invitarlo. ¿A qué vino? ¿Qué anda dando vueltas por acá, por Argentina? Cuénteme. Bueno, primero para venir a un país extraordinario, disfrutar de su gente y de su cultura. En segundo lugar, para dar una conferencia el lunes en el auditorio CCK en La Ballena. Tercero, para firmar libros en esa librería impresionante que es el Ateneo, donde firmé sobre todo mi último libro, El Camino del Despertar. Y en cuarto lugar, para recibir un reconocimiento del Congreso de Argentina. Qué bueno. ¿Cuál es su especialidad en la medicina? Cirugía general y del aparato digestivo. Cirugía general y Bien. Porque usted, a ver, siendo un cirujano, usted le presta mucha atención a lo que tiene que ver con la meditación, lo que tiene que ver no tanto con lo físico de lo que podemos tocar. Sí, vamos a ver, la medicina en su origen, la medicina occidental hace 2500 años, tenía un abordaje muy integral del ser humano. Es decir, no solamente veía la dolencia de un cuerpo, veía la dolencia de una mente y tal vez el sufrimiento de un espíritu. Es decir, era una medicina mucho más horizontal, mucho más integral. La parte más mental y más espiritual solo se practicó en determinados entornos a lo largo de los años, pero fundamentalmente se olvidó. De tal manera que en las facultades de medicina, salvo algunas excepciones, está la parte física, pero la parte psicológica, emocional o incluso la parte espiritual brilla por su ausencia, como decimos en España. Entonces yo he ejercido entre España y Estados Unidos 26 años la profesión y al comienzo no solamente vi que la parte física era fundamental, sino que también había un ser humano que estaba sufriendo y cómo hablaras con esa persona, cómo consiguieras reducir su tensión para que fuera la cirugía con más ánimo, con más serenidad, tenía un impacto posoperatorio espectacular. En aquella época apenas había investigación en este sentido, hablo hace muchos años, ya empezaron a aparecer los primeros artículos mostrando cómo el estado afectivo de una persona tiene una implicación directa en su salud. Hoy en día ya la investigación es abrumadora por algunos de los centros más importantes del mundo, que de una forma incuestionable, o sea, no es ya un relato, es un dato, muestran cómo el estado psicológico de una persona está afectando incluso a nivel genético la expresión o no expresión de determinados genes. Entonces yo seguí una evolución natural, con mis enfermos muchos les tenía que operar, otros sencillamente les tenía que hacer algunas recomendaciones, pero siempre tenía que conectar con su dimensión humana. Y también con un sentido de propósito, es decir, no tanto por qué me ha sucedido esta enfermedad, sino para qué me ha sucedido. El por qué nos arrastra al pasado y muchas veces no podemos saber el origen de muchas enfermedades. Pero hay algunas enfermedades que nos suceden para algo, porque uno puede llegar a decir, no, que no me suceda nada para algo, prefiero aprender de otra manera. Pues sí, es una gran pregunta y la respuesta me la dieron los propios pacientes. Me dijeron, doctor, esto es lo mejor que me ha podido pasar nunca para darme cuenta de lo que era relevante en la vida. Era lo más importante, más necesario que me tenía que haber pasado para cambiar el rumbo de mi vida. Fueron ellos los que me lo enseñaron, porque efectivamente uno dice, una enfermedad, ¿para qué hay una enfermedad sino para sufrir? No, no, sí. A veces es para sufrir y a veces también para descubrir. Y me entra la pregunta de, ¿todo el que se enferma necesita cambiar? ¿Todo el que se enferma necesita aprender algo? Sí, toda crisis en la vida es una fuente de enseñanza. Toda crisis en la vida, y una enfermedad lo es una llamada para pararnos a reflexionar y decir, hay algo en mi vida que tengo que cambiar. Nunca para sentirse culpable, nunca para acusarse, pues no me he cuidado, he fumado, he bebido, no, sino para tomar conciencia de que hay algo ahí que necesita ser cambiado. Doctor, es como un telegrama que te llega cuando vos tenés una enfermedad, que te estás por morir, un telegrama que te avisa, sos mortal, ahora verás lo que vas a hacer de acá en más. Porque siempre, sobre todo en la cultura occidental, la muerte se ve como algo horrible. Y a mí me parece que saber que somos muertos caminando nos ayuda a que lo que quede, disfrutar de la mayor
manera. Somos muertos caminando. Sí. ¡Epa! ¡Qué fuerte! Sí. Perdone, esta es un amigo que trajimos No, hoy. no, no. Pero no. Sexto sentido claro, que claro. Pará, pero que lo niegues. no Perdone, quiere decir- perdone, pero trajimos un zombie. Encontramos lo que encontramos. Pero está bueno saberlo para decir, bueno, a ver qué me queda, dónde voy a viajar, voy a hacer el amor, voy a comer, voy a disfrutar. Hay que vivir así, esta cosa de somos muertos caminando y tenemos que ver yo la creo forma... que nos tenemos que plantear un poco lo que acaba de decir este amigo, porque es un poco lo que decía Oscar Wilde. El gran escritor, incuestionable en cuanto a su talento literario, dijo: la mayor desgracia no es que nos vamos a morir, es que no sabemos cómo vivir. Cuando uno Claro. cree que va a vivir eternamente, ya resolveré el problema con mi Sí, hijo, sí. con mi pareja mañana. A lo mejor no hay un mañana. Cuando Tal cual. me apetezca disfrutar de algo, ya disfrutaré, no disfruta del momento. Es decir, yo creo que como lo ha planteado usted, no es un planteamiento negativo o oscuro, es un Totalmente. planteamiento realista. Es decir, ¿cómo vamos a valorar la vida si no sabemos que la vida tiene un determinado límite y que por tanto tenemos que aprovecharla, no desperdiciarla ni con enfados, ni con conflictos, ni con cosas que nos alejen de todo lo que nos pueda aportar la vida? Y creo que muchas veces queremos aparcar la muerte sin darnos cuenta del precio que eso implica en cómo vivimos la vida. Claro, claro. Estoy pensando- sí, dale. No, me quedaba no voy a llegar a la No, muerte no, como, no. como Gaby. Ay, qué miedo que le tienen, No, señores. pero No, ¿cómo pero decís que digo- somos muertos caminando? Vos serás un muerto caminando. Yo sí lo soy. Vos serás un Pero muerto todo lo que caminando. le voy a dar hasta que llegue la No, muerte, bueno, claro, ¿sabes qué? por eso maltratas a ese cuerpo. No, pensaba en el área de expertise de usted. Yo digo, y también llevándolo también a un caso propio. Digo, mucho tiempo viví con dolores abdominales, mala digestión y demás, hasta que aprendí, por ejemplo, a respirar y a relajar, Claro, digamos, claro. el estómago. Digo, ¿cuánto tiene que ver a veces eso, el estrés con el que vivimos, el apuro con el que vivimos, específicamente en temas digestivos, pero digo, en otras dolencias también? Eso se puede resolver hoy de una forma muy rápida, quiero decir, se puede explicar gracias sobre todo al doctor Gershon, el jefe de gastroenterología, ya está jubilado, de la Universidad de Columbia, cuando se dio cuenta de que el tubo digestivo era un segundo cerebro. Y él lo llamó the second brain, el segundo cerebro. Sí. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos en momentos de ansiedad, en momentos de dificultad, todos pasamos por ello, se altera profundamente el segundo cerebro. Cuando nosotros respiramos bien, es decir, respiramos con el diafragma, activamos una parte del sistema nervioso vegetativo, que es inconsciente, que es el parasimpático. Hay simpático y parasimpático. El simpático es alerta, parasimpático es calma. Entonces, todo lo que sea respirar correctamente, todo lo que sea la postura correcta, todo lo que sea una práctica de quietud, una práctica meditativa, activa el parasimpático. Y el parasimpático es el gran regulador del funcionamiento del tubo digestivo. Con lo cual, esa respiración, que aparentemente nada tiene que ver con el tubo digestivo, se convierte en algo que tiene todo que ver con el tubo digestivo. Estaba pensando en eso. Bueno, yo estuve internado 20 días en terapia intensiva. A mí me cambió la vida estar ahí adentro en terapia intensiva. Recién él un poco decía, somos muertos caminando. ¿Hace falta una situación en la que uno percibe que estuvo al borde de la muerte para recapacitar y hacer esos cambios? ¿O no necesariamente? No necesariamente la enfermedad te tiene que llevar a ese lugar para que vos puedas darte cuenta. Bueno, por lo que comenta, hubo un para qué después. ¿Para qué me ha pasado esto para reconducir mi vida, no? Vamos a ver. A veces tiene que ser una enfermedad. Otras veces tiene que ser sencillamente un momento para pararse y decir, estoy harto de estar harto. Otras veces es que oyes algo, te cuentan algo, ves algo que dices, hay otra forma de vivir. Tiene que haber lo que se llama un punto de quiebre. O sea, tiene que haber algo que te saque de tu zona conocida, de tu zona familiar, porque nos da mucho miedo salir de ahí. Solo cuando encontramos un para qué profundo, damos un paso fuera. A veces ese para qué es una enfermedad, a veces ese para qué es pues una pérdida, a veces ese para qué es sencillamente decir, yo no estoy aquí solo para sufrir, tiene que haber algo más. Si no hay ese cuestionamiento, si no hay ese punto crítico, recordemos que en el lenguaje chino, es muy conocido en los ideogramas chinos, la palabra crisis aparece con dos ideogramas, uno significa peligro y otro oportunidad. Entonces, si no tenemos esa oportunidad en nuestra vida, ¿cómo vamos a cambiar? Nos vamos adaptando a cosas a las que no nos tenemos que adaptar y al final nuestra vida se convierte en una callada supervivencia. Entonces, yo diría que sí, no tiene por qué ser negativo, pero tiene que ser algo que de alguna manera nos ayuda a despertar. Doctor Puig, y
el miedo, el que menos miedo tiene, ¿se queda con todo en la vida? El que menos miedo tiene, si no tiene miedo de nada, muere. Exactamente. Pero el que tiene mucho miedo, porque todo el mundo te vive diciendo, tengo miedo de esto, tengo miedo. Vale. Yo creo que si no tenés miedo del que dirán, de lo Bien. que opinen los demás, Bien. sos más pleno. Hay dos tipos de miedo. El miedo real y el miedo mental. ¿Qué es un miedo real? El miedo real es el que realmente pone en peligro objetivo mi integridad física. Yo tuve un encuentro en la selva amazónica con un jaguar y eso es un miedo real, porque un jaguar realmente puede acabar contigo en segundos. El problema nunca es el miedo real, porque tengamos en cuenta que nosotros hace 2,5 millones de años éramos muy bajitos y sin embargo hicimos frente a montones de problemas. ¿Por qué? Porque teníamos la capacidad de detectar miedos reales. ¿Cuál es, por tanto, lo que yo diría la contestación a su pregunta? El problema no es el miedo real, es que la mente conoce los circuitos del miedo real y nos genera imágenes que nos las creemos. Es decir, proyecta en la pantalla del inconsciente una imagen de un peligro, exactamente ese. Uy, si cometo un error no me va a querer nadie. Si ven este defecto que tengo, me van a rechazar. Si en esto me equivoco, seré un fracasado toda mi vida. Y empezamos a generar eso a través del lenguaje. Y eso va produciendo, va creando una imagen en esa pantalla y el problema es que nos lo creemos. Y eso de creérselo afecta al funcionamiento del propio cerebro, que de forma sorprendente e inconsciente va llevándonos precisamente a que suceda eso que tememos. Es decir, que fracasemos cuando podíamos haber triunfado, que las personas nos rechacen cuando no tendrían por qué habernos rechazado, pero es como si les dijéramos, soy rechazable, recházame. Entonces, claro, empezamos a ser personas poco amables, poco cordiales, poco afectivas, con lo cual la persona nos rechaza y ya justificamos que eso iba a pasar. El problema, el origen del sufrimiento del ser humano, no del dolor. Yo pierdo un ser querido y me pongo súper triste. He montado un negocio y me va mal, me pongo triste. Escribo un libro y no tiene éxito, me puedo poner triste quizás. Eso es natural con el ser humano. Lo que no es natural es el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? La intensificación de ese dolor y la prolongación en el tiempo. Ya no tendré nunca éxito en la vida, ya nadie me querrá, nunca me podré recuperar de esa pérdida. Es impresionante lo que la mente puede hacer para elevarnos o para hundirnos. Claro, claro. Estaba pensando en lo que dijo recién de este segundo cerebro que tenemos en el aparato digestivo y muchas veces, a ver, cuando uno empieza a pensar, ¿no? O en base, desde que usted lo dijo, estoy pensando en la gente que dice, me cayó mal la comida, estaba nervioso, me sequé, no tengo apetito, tengo ganas de comer, digamos. Todo pasa por una cuestión casi anímica, digamos, pasa a ser secundario el funcionamiento del aparato digestivo. Todo lo que pasa pasa casi por una cuestión emocional. Vamos a ver, si yo muevo la palma de mi mano, eso no es cierto que se mueva el dorso. Es imposible que yo pueda mover la palma y no se mueva el dorso. Claro. O que mueva el dorso y no se mueva la palma. Es decir, son dos realidades que se pueden distinguir, pero no se pueden separar. No hay una mano que no tenga palma o tenga dorso. ¿Qué quiere decir? Que todo está tan increíblemente está interactuando de una manera tan increíble que lo físico afecta inmediatamente a lo mental y a lo anímico. Lo anímico afecta inmediatamente a lo físico y lo mental. Claro. Y lo mental afecta inmediatamente a lo físico y a lo anímico. Por tanto, los podemos distinguir, pero no lo podemos separar. Es como un hígado que no conectara con el resto de las vísceras. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Se lo pregunto porque por lo general, cuando uno dice me cae mal la comida, no voy al baño o voy demasiado seguido, uno piensa tengo que ir al gastroenterólogo y por ahí el gastroenterólogo se dedica a la parte física del aparato digestivo, pero no está tan atento a las cuestiones anímicas que por ahí están generando ese problema. Absolutamente. Por ejemplo, en Europa se calcula que hay 80 millones de personas, que es un número, 80 millones que padecen un cuadro que se llama colon irritable. Claro. Colon irritable produce molestias tremendas porque la distensión y la contracción del colon producen muchos dolores tremendos. Yo cuando estaba en Estados Unidos me acuerdo que llegó una persona a urgencias que creíamos que le habían clavado una navaja porque venía hundida y era un espasmo del colon. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayor parte de las personas que tienen colon irritable tienen en el trasfondo o ansiedad o depresión. Si yo solo veo el colon,
Claro. Claro. Estoy perdiéndome la otra dimensión. ¿Por qué? Si yo pregunto, ¿hay algo en su vida que le inquiete, que le preocupe? Pues sí, esto, doctor. Y le ayudo también a hacer frente a esa dimensión psicológica. Naturalmente que va a mejorar. ¿Eso quiere decir que solo con eso mejora? No. También hay medicación para reducir la intensidad de esos espasmos. Por tanto, es un abordaje global, es un abordaje integral. El ser humano no es solo físico, tampoco es solo mental, tampoco es solo una dimensión espiritual. Son las tres profundamente Claro. conectadas. Acá en Argentina se habla mucho de la cantidad de psicólogos que tenemos y que exportamos psicólogos. Mucha gente dice que en España hay más psicólogos argentinos que españoles. ¿Qué tanta importancia se le da a la psicología como ciencia en el mundo? Nosotros podemos reconocer que Argentina es uno de los países, efectivamente, en donde tiene el mayor número de psicólogos y muchísimos de ellos con una excepcional profesionalidad. Es decir, es reconocido el nivel de los psicólogos en Argentina. Y creo honestamente que esto es una de las cosas que les ha ayudado mucho, no solo este número tan grande de extraordinarios profesionales, sino también el interés que hay en la Argentina por la psicología, como hay en Chile por la sociología. Entonces, yo creo que son las cosas que más les ha ayudado honestamente a ese trabajo interior que les ha permitido navegar con tantas crisis. Tal cual. Una crisis, la Eso otra es crisis, verdad. la otra crisis. Una cosa, esto es muy difícil de entender porque, francamente, yo la sensación, no es porque esté en este magnífico plató de televisión, sino la sensación que tengo es que estoy con un pueblo alegre. Un pueblo alegre que no podemos decir que lo haya pasado o lo esté pasando divinamente. ¿De dónde puede salir eso? Pues yo creo que de una conexión interior que les ayuda a tener una profundidad en la mirada. Claro. Y decir, bueno, tengo una crisis, también la voy a superar. Doctor, y esta referencia que yo recién hacía a un gastroenterólogo que tiene que tener un criterio también psicológico. ¿Alcanza con la psicología o también es importante, a ver, esta discusión entre psicología o psiquiatría, que es un psicólogo que también tiene la cuestión médica detrás de todo esto? Sí, vamos a ver. Hay una diferencia significativa entre la psicología y la psiquiatría que no implica que una sea más importante o mejor que otra. El psiquiatra necesariamente es médico. Claro. Es una especialidad en la medicina. El psiquiatra puede recetar, el psicólogo no puede recetar porque solo puede recetar. En Estados Unidos, por ejemplo, pueden recetar algunas personas que no son médicos, pero ciertas medicaciones pueden recetarlas, pero en general el psiquiatra puede recetar y el psicólogo no. Ventaja del psicólogo respecto del psiquiatra, ventaja del psiquiatra respecto al psicólogo. La mayor parte de los problemas se resuelven con la conversación. Esa es una realidad. La eficacia de una psicoterapia depende directamente de la conexión emocional, se llama el emotional bond, el rapport con el paciente. Claro. Hay esa conexión, hay liberación de oxitocina, hay reducción del cortisol, hay mejora del funcionamiento del sistema inmune, hay mejora de la función del sistema del cerebro, la persona se siente más acompañada, más valorada y empieza a mejorar. Por tanto, este es un abordaje importantísimo. ¿Qué ocurre con la psiquiatría? La psiquiatría podría hacer lo mismo, pero desde que aparecieron los medicamentos, a veces es más fácil recetar un medicamento que escuchar. Y a veces el propio paciente pide un medicamento, deme algo para acabar con mi tristeza. Oiga, es que acaba de perder usted un ser querido, es normal que esté triste y que llore. No quiero sentir las lágrimas. Bueno, las lágrimas se quedarán estancadas y en algún momento saldrán de la forma en la que uno no quiere que salgan, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es cierto que en algunos casos muy concretos es necesaria la medicación. Claro. Lo que siempre es fundamental es la conversación. Pero se hereda la felicidad o la depresión. Por ejemplo, tengo una madre que es depresiva o que es muy feliz. Yo como hijo, así como heredo una nariz, un pelo, ¿puedo heredar su depresión o su felicidad? Esta es una cuestión una pregunta muy difícil de resolver. No cabe duda que hay determinadas tendencias genéticas en el desarrollo de diversos sufrimientos de orden mental y uno de ellos podría ser la depresión. Respecto a si hay una tendencia en general a ver el vaso medio lleno o medio vacío, sí la hay, porque yo tuve la suerte de estar con el que lo descubrió, el profesor Richard Davidson, uno de los más grandes investigadores que el mundo ha conocido y una excepcional persona. Él con gorritos de baño para bebés, es decir, el niño no nota nada, y con electrodos pudo ver que hay niños
que nacen con una mayor tendencia a arriesgarse, a ver el lado positivo de las cosas, y otros niños nacen con justo lo contrario. ¿De qué depende? Depende del grado de activación de una región del cerebro. Los niños que tenían en la región orbitofrontal, que es una región encima de la órbita del ojo izquierdo, tenían una mayor actividad, eran niños más como más orientados a atreverse en la vida, a ver el lado positivo de la vida, a mirar este vaso de agua y decir, oye, todavía me queda la mitad del vaso de agua, mientras que los que tenían una mayor activación de la región orbitofrontal derecha decían, es que el vaso está medio vacío, es que si tengo, analógicamente hablando, es que si tengo sed no voy a tener suficiente. ¿Qué ocurre? Que esto es una tendencia, no es una determinación. La neuroplasticidad, la formación de nuevas conexiones, a lo largo de la vida entera de una persona, no importa si tiene 90 años, sigue habiendo neuroplasticidad, muestra que una persona, aunque tenga una tendencia a ver el lado negativo, si se cuida, si cultiva ese foco para buscar lo positivo, para salir de la queja y acercarse más a la gratitud, puede cambiar por completo su perfil. De tal manera que al final sea una persona que, habiendo nacido con unas cartas regulares, al final hizo un juego maravilloso. Qué interesante. ¿Puig o Puig? De las dos, las dos formas. Mi abuelo materno era de Barcelona, yo quiero mucho a Cataluña, siempre me han tratado. ¿Parla una mica de catalá? Lo entiendo. Bueno, imagínate, yo quería practicar el catalán que no me sirve para nada. Muerto caminante. Lo entiendo. Lo que pasa es que, por eso, como mi abuelo materno venía de Barcelona, es Puig. Pero es verdad que también en algunas regiones de España se pronuncia Puig. Claro. Con lo cual, yo estoy tan cómodo con el uno como con el otro. Perfecto. Doctor, recuérdeme, ¿dónde va a estar presentándose? ¿Hay lugar todavía para...? Ya no hay lugar. No. Ok. Bueno, pero para aquellos que tienen la posibilidad de ir a verlo, ¿dónde va a estar, doctor? En el auditorio CCK, el lunes a las 7 de la tarde empieza. Muy bien. ¿Y está presentando ese libro? ¿Ese es su último libro? El Camino al Despertar es el que estuve firmando en el Ateneo. Ah, ok. Muy bien. Ejemplar te lo he traído a ti. Uy, qué amable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Doctor, ha sido muy gentil por estar con nosotros una Gracias por la invitación. Gracias por haber venido, el doctor Mario Alonso Puig, con nosotros. Nos vamos rápidamente porque está bajo el sol de Qatar. Y está atardeciendo. Bueno, está atardeciendo, pero va a hacer un calorcito. Noelia, ¿cómo te va? Bienvenida nuevamente.